Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Estamos disfrutando momentos especiales, momentos agradables, pues donde está el Señor, ahí está su Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Nosotros estamos disfrutando de la libertad que el Señor nos ha dado. Aleluya, Dios es fiel y bueno. ¿Y cuántos pueden dar un amén por la fidelidad de Dios? Amén. ¿Cuántos dan un amén por la gracia de Dios? ¿Cuántos han recibido el don de la justicia? Amén. Dios es fiel, es bueno y nos ha dado maravillosas cosas. Vamos el día de hoy a continuar a seguir lo que estamos meditando acerca de la visión de nuestra iglesia, lo que es predicar el evangelio. Y el evangelio que nosotros predicamos, hablamos, proclamamos es el evangelio de la gracia de Dios. Este es el evangelio que muestra la palabra, es el evangelio que nosotros anunciamos. Amén. Así que me acompaña, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar ahí en este libro maravilloso que revela el corazón de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 5 y leeremos el versículo 17. Romanos 5, 17. Aleluya. Este es un tiempo de gozo, de alegría, de regocijo, que cuando estamos delante de la palabra de Dios, pues es maravilloso. Yo creo que la mayoría de acá que come, nunca come triste, ¿verdad? Siempre come alegre. Es más, la palabra de Dios dice que es como pan, como leche, como miel. ¿Y cuántos de ustedes comen un postre asados, enojados? La Biblia dice que cuán dulces son sus palabras, más que la miel a nuestra boca. Y es maravilloso porque la actitud para disfrutar de la palabra de Dios tiene que ser una actitud de alegría, de gozo. Así como cuando comen, se alimentan y están con gozo, hasta suben fotos y hacen todo y se regocijan y es bonito y todo eso. ¿Cuánto más para la palabra de Dios, que es maravillosa, que alimenta nuestro espíritu? Tenemos que tener una actitud ya predispuesta a estar gozosos para comer la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice Romanos 5, 17? ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Y dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, ¿qué reciben? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este pasaje de la palabra es maravilloso porque nos muestra y nos revela la magnífica gracia y el magnífico don de la justicia del Señor, y hace una comparación abismal, porque comienza diciendo que por la transgresión de uno solo, ¿no? La transgresión, estamos entendiendo por la palabra que se revela a sí misma, que habla de Adán, el error de Adán. La transgresión, el hecho, el acto de fallar delante de Dios de uno, reinó la muerte, pero también por Jesucristo. No los que hacen, dice la palabra de Dios, no los que hacen algo para ganarse el favor de Dios, sino dice los que reciben. Y hay una diferencia maravillosa aquí en la palabra de Dios, que por una transgresión fuimos condenados y reinó en la muerte, pero ahora por recibir, un recibimiento ahora en el nuevo pacto, nosotros tenemos abundante gracia y tenemos el don de la justicia. Y la transgresión en este pasaje revela el carácter santo de Dios, porque por una sola transgresión, y a veces decimos, ay, una fue chiquita, Señor, fue comer una frutita nomás, pero la transgresión simple del hecho de transgredir a Dios y su voluntad, su ley, eso muestra el carácter santo de Dios, que por una sola cosa pues somos destituidos de su gloria, pero también nos da a entender que por recibir, así como por el simple hecho de recibir la abundante gracia y el don de la justicia, también nosotros volvemos a tener comunión con nuestro Dios. Y esto es maravilloso. La transgresión revela el carácter santo de Dios, pero el recibir de Él revela su amor incomparable. El recibir de Él revela qué tanto nos ama Dios, porque no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos que hacer es recibir. Y todos los que estamos acá podemos recibir, porque recibir no se basa en qué tan bueno eres tú, en que puedes alcanzarlo o te mereces algo. Simplemente se trata de tomar, de alcanzar, de hacerlo personal, de creer, de recibir. Todos los que estamos acá desde pequeños, desde bebés, nadie nos enseña a recibir, es un instinto natural el recibir. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra en este pasaje que lo único que tenemos que hacer para volver a ese estado con Dios, que es lo que predicamos nosotros, lo que tenemos que hacer es ¿qué? Recibir. Y la palabra recibir, como estamos enseñando, a veces nosotros lo entendemos
como el simplemente hecho de que se nos ofrezca algo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que si yo les ofrezco algo y les digo, bueno, yo les voy a dar este lapicero, y imaginemos, yo le digo a Clarita, Clarita, acá tengo un lapicero para ti. El hecho de ofrecer que yo estoy dando un lapicero no significa que ella está recibiendo el lapicero. Porque el lapicero el recibir, ¿qué significa? Es tomar, es alcanzar, es hacer personal. No es solo que se haya hablado y que hay una promesa que se nos va a dar, sino que lo hacemos personal. Usamos la fe, utilizamos, como nosotros hemos aprendido por la palabra, la mano de la fe, y nosotros lo hacemos personal. Y no solo nos quedamos con que sabemos que se nos ha otorgado, sino que decimos, esto de acá es mío, esto de acá me pertenece. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Dice que tenemos que decir que la abundante gracia de Dios es mía, ha sido para mí, me pertenece, y que el don de la justicia, ese don irreversible de la justicia, también es mío, me pertenece, me pertenece. Ustedes pueden decir, la gracia de Dios está sobre mi vida. Y amén, a ver, díganlo, la gracia de Dios está sobre mi vida. Y también pueden decir, el don de la justicia lo he recibido. Aleluya, si tú crees eso, has recibido las cosas maravillosas de este nuevo pacto, para encontrarnos, para tener de nuevo esta comunión con Dios, que es la abundante gracia y el don de ¿qué? De su justicia. Y en la predicación del evangelio, en lo que estamos ya nosotros entendiendo acerca de lo que es la visión de nuestra iglesia, la predicación del evangelio es algo importante y fundamental. ¿Por qué es importante y fundamental? Miren lo que dice, volvamos a leer. Dice que por la transgresión de uno solo, dice que reinó. ¿Qué reinó? La muerte. Pero sin embargo también dice que por Jesucristo los que mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque la palabra nos dice y nos da una meta. ¿Cuántos de ustedes quieren reinar en vida? ¿Cuántos de ustedes no solo quieren escuchar del evangelio, no solo quieren saber del evangelio, sino también quieren experimentarlo y quieren reinar en vida? O sea, quieren ser gente que en esta vida no pasen desapercibidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice que para esto tenemos que nosotros recibir estas cosas importantes, que es la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y la predicación tiene un impacto importante acá, porque si por la transgresión de uno están todos y la muerte está reinando en el mundo, por la predicación del evangelio de la gracia de Dios, el reino de las tinieblas y de la muerte retroceden, huyen. Y eso es maravilloso, porque esta batalla está ganada. Porque si por el pecado, la transgresión, reina la muerte, solo por uno más, dice, mucho más reinarán en vida aquellos que reciben, aquellos que escuchan este evangelio de la gracia de Dios, lo reciben y sus vidas son transformadas. Y cuando el evangelio de la gracia de Dios es predicado, no le queda más remedio, no le queda otra salida a ese reino de muerte que huir, que desaparecer. Es por eso que yo siempre explico esto de la palabra de Dios, es que Dios mismo se revela a sí mismo como luz. Y en Juan, describiendo el apóstol Juan a Jesús, dice que Él era la luz de este mundo, y que Él vino acá como luz, y que las tinieblas no prevalecieron contra Él. Y es maravilloso saber que el poder se encuentra en la luz. El poder se encuentra en este reino de luz. ¿Qué hace las tinieblas cuando aparece la luz? ¿Se pone a luchar? ¿La piensa a ver si se va? Huye. Es una reacción natural. ¿Por qué? Porque el poder está en la luz. El poder está en nuestro reino. El poder está en el reino de Jesús. Ahí está el poder. Ahí está la fortaleza. Y lo que hace la predicación del evangelio es hacer retroceder a Satanás. ¿Y qué hace que nuestra predicación hace retroceder al enemigo? Nuestra predicación, nuestra proclamación hace que el reino de la muerte cada vez tambalee más, y que se siga extendiendo, se siga expandiendo lo que es el reino de la luz, que se siga expandiendo, reinar en vida de los creyentes, de los hijos de Dios aquí en la tierra. Y eso es maravilloso. La batalla ya está ganada de antemano, porque las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Por eso cuando tú predicas el evangelio de Dios, tú tienes que estar convencido y saber en tu corazón que lo que tú estás haciendo es que tú estás extendiendo el reino de la luz, y que las tinieblas no pueden prevalecer. La gente se puede burlar, la gente puede tildarte de loco, puede no entenderlo, pero en el ámbito espiritual el reino del diablo es sacudido, es tocado.
¿Por qué? Porque el reino de la luz está avanzando, está siendo predicado el evangelio de la gracia de Dios. Y el reino de la vida es mucho más, por eso dice acá la palabra, mucho más reinarán en vida. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿no? Decimos, pero ¿qué es reinar en vida? Yo les voy a decir qué no es, porque específicamente la palabra de Dios no habla qué es reinar en vida exactamente, pero sí dice qué no es reinar en vida. ¿Qué no es reinar en vida? Porque cuando reina la muerte, no reina la muerte, no reina la escasez. Cuando no reina la muerte, no reina la pobreza. Cuando no reina la muerte, no reina la enfermedad, no reina la amargura. Entonces reinar en vida es que tú haces frente ¿a qué? A la escasez, a la pobreza, a la enfermedad, a la amargura. A todas estas cosas tú reinas en vida porque lo haces huir, lo haces retroceder. Tú estás reinando en vida, iglesia, ¿tú estás reinando en vida? Entonces haces huir a todas estas cosas porque tú has recibido la abundante gracia y el don de la justicia de Dios. Y la gente necesita recibir estas cosas. La gente necesita recibir la bondad inmerecida, ¿no? La bondad inmerecida de Dios y este regalo de la rectitud de Dios que se nos ha dado en Cristo Jesús. Pero para esto es muy importante nuestra labor, porque el simple hecho de que nosotros digamos que bueno, que el reino de la luz es poderoso, que el reino de la luz tiene poder para transformar las vidas, no hace que las vidas de las personas cambien. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recibe a Jesús? Antes de eso ha tenido que escuchar del evangelio. Y antes de escuchar a alguien ha tenido que ser enviado. Y esa persona que ha sido enviada ha tenido que predicar y anunciar las buenas noticias del reino de Dios, del evangelio de Dios. Es por eso que Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues, dice Romanos 10:14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hace una pregunta el apóstol Pablo, ¿y cómo pues la gente va a invocar a Jesucristo? Nuestra meta es que ellos invoquen al Señor, ¿o no? ¿Esa es nuestra meta? ¿Ese es el deseo de la iglesia? ¿Ese es el deseo de Dios? Amén. Pero hagámonos esta pregunta, ¿cómo pues pueden ellos invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque hemos escuchado que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán? Dice por último, sin haber quien les predique. Y qué maravilloso es esto, miren. ¿Cómo pues retrocederá el reino de la muerte que está vencida? El reino de las tinieblas no tiene poder, pero sí lo que necesitamos hacer es que lo que hemos recibido de gracia darle a las personas. Y para eso es muy importante y asumir nuestra responsabilidad, que yo soy aquel que hablará, que será enviado a predicar para que la gente primero que oiga y por oír puedan creer y por creer puedan ¿qué? Invocar a Jesús como su Señor y Salvador y sus vidas sean transformadas. Amén. Hemos estado viendo por la palabra de Dios en estos días cómo o cuál es la importancia de la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Vimos que el ejemplo en la palabra de Dios acerca de Sisac, ¿se acuerdan? Sisac y ¿quién? Y Roboam. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo por la palabra de Dios, Dios ministrando nuestro corazón, hablándonos acerca de que Roboam pues no hizo las cosas que agradaban al Señor y vino este rey egipcio y tomó Jerusalén? ¿Y qué hizo? Se llevó los escudos de oro que el rey Salomón había hecho. Y la analogía de estos escudos de Salomón, pues por la misma revelación en sí de la palabra, hemos entendido que era la fe en la justicia de Cristo. Y pónganse ustedes a pensar, yo estaba meditando en esto y decía, qué seguridad y qué paz traía, ¿no? Para el pueblo de Israel ver los escudos ahí en la casa, lo que le llamaban la casa del bosque del Líbano. Porque en Jerusalén pues había un lugar donde estaba viviendo el rey Salomón y bueno ahí los demás reyes donde vivían, la casa, el palacio, pero también estaba ahí el bosque del Líbano, la casa del bosque del Líbano, donde había un lugar específico donde se dejaban ahí los escudos. Según algunos estudiosos se utilizaba para guardar, ¿no? La armería, a guardar este tipo de cosas para hacer frente a cualquier enemigo. Pero desde cualquier lugar de Jerusalén se podía observar este lugar. Y cuando el pueblo veía los escudos de oro, cuando veía el escudo de oro que Salomón había hecho, podía salir afuera, podía hacer sus cosas en paz, en tranquilidad, en seguridad, porque podía voltear y ver cómo brillaba y cómo reflejaba ese oro y podía sentir paz y tranquilidad. Nadie ha podido tocar
nuestras cosas más valiosas. Nadie ha podido tocar esto, los escudos que Salomón mandó hacer, y podían hacer sus cosas tranquilas. Sin embargo, cuando vino Sisac y se llevó y vació, robó las cosas del templo, también se llevó las cosas de la casa del rey, y se llevó también de este lugar de la casa del bosque del Líbano, se llevó los escudos. ¿Qué pasó? Ya la gente no tenía seguridad. La gente volteaba y lo único que reflejaba que no estaban los escudos era que estaban bajo cautiverio, que habían sido robados, que habían sido oprimidos, que no podían estar tranquilos porque en cualquier momento venían y de nuevo se los llevaban, de nuevo mataban gente, de nuevo había daños. Entonces es maravilloso que estos escudos de oro también es una analogía que nos hace ver la cruz de Cristo, la cruz vacía, la cruz donde Jesús pagó los pecados de la humanidad, pero que hoy en día queda solo como un testimonio de que alguien pudo ofrecer su sangre en sacrificio perfecto, pero esa persona murió, estuvo sepultado, pero se levantó y ahora está delante del Rey de Reyes, está delante del trono de Dios y está ofreciendo su sacrificio en favor de nosotros. Y eso a nosotros nos da seguridad. Es por eso que nuestra fe, nuestra vista en la cruz de Cristo nos ayuda a entender también que podemos estar en seguridad, en paz, en hacer nuestras cosas con tranquilidad. Porque no dependemos de que si nosotros somos buenos o malos, dependemos de que hay un escudo que nos protege, que hay algo que nos cuida, hay algo que representa y que nos transmite a nosotros seguridad. Y esto es importante nosotros, que aprendamos a mirar la justicia de Cristo. Cuando el pueblo miraba hacia la casa del bosque del Líbano, como les decía, veía que los escudos de oro. Y algo que hace Roboam, también meditando en esto, es que, como estuvimos escuchando, él sustituye, ¿verdad? Él, al haber sido robado, al haber sido quitado todos los escudos, él dice que manda a hacer escudos ¿de qué? De bronce. Pero miren lo que es la justicia humana, ¿no? La justicia natural. La justicia natural nunca se va a comparar a la justicia divina de Dios. Es por eso que Roboam lo que hace es, manda a hacer cosas de bronce, pero no lo pone arriba en el mismo lugar donde estaban los escudos de oro, sino que dice que se los da a los capitanes que custodiaban la puerta de la casa real. Solo les da este tipo de armamento para protegerse a sí mismo, egoístamente. La justicia humana solo busca a uno mismo justificarse parcialmente, o sea, quedar bien o actuar egoístamente para que uno se salve como pueda. Mientras que la justicia de Dios es algo divino que nos da seguridad y trae tranquilidad a todo el pueblo. Y la justicia de Dios maravillosa jamás puede ser reemplazada, jamás va a ser reemplazada, jamás va a ser tocada, ni va a poder compararse con una justicia humana. Es por eso que la justicia de Dios es maravillosa y solo puede ser recibida como un regalo. La única manera que tú y yo hemos podido recibir esta justicia de Dios es solo porque Dios nos la ha ofrecido como un regalo. Pero ¿qué hemos tenido que hacer? Recibirla, como habla Romanos, creerla, tomarla y recibirla. Amén. Entonces, ya que entendemos esta importancia y la justicia de Dios, yo creo que todos estamos convencidos en predicar el evangelio, ¿no? Estamos realmente confiados y convencidos de que lo que nosotros llevamos, el mensaje que llevamos, es un mensaje que hace huir a las tinieblas, un mensaje que tiene poder para transformar las vidas, un mensaje que trae paz y seguridad, de la verdadera, de la paz, de la seguridad que solo Dios puede proveer. Sabemos eso con nuestro corazón. Es por eso que eso nos hace o nos impulsa a hablar del evangelio, porque cuando hablamos del evangelio sabemos, como hemos visto al inicio en Romanos, dice que hablar de Cristo, de su obra perfecta, nos hace reinar en vida, o hace que las personas comiencen a reinar en vida. Y eso es lo que la gente está buscando, iglesia de Dios. La gente no está buscando religión, la gente no está buscando otra denominación, otro lugar donde que pueda congregarse. Ellos están buscando realmente que sus vidas sean transformadas, sean cambiadas. La gente está harta de religión, la gente está cansada de religión, pero sabemos que la palabra de Dios, que el evangelio de la gracia de Dios ya no es religión, sino es relación con Dios. Por eso es que lo único que viene a ofrecer es otorgar abundante gracia y viene a revelar la justicia de Dios en ella. Amén. Entonces, ya que estamos convencidos de la predicación del evangelio, hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es identificarnos con Cristo. Dile a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, vecina, como decíamos, dile: yo
A ver, vean, pero a ver, véanse, yo me identifico con Cristo en la predicación. Amén. ¿Ustedes saben qué es identificarse? La identificación es algo importante en la vida cristiana. La identificación es importante naturalmente también, porque todo nacido, todo bebé que nace, busca siempre o toma a alguien con quien identificarse. De ahí es donde nace su personalidad, pues, ¿no? Los rasgos particulares o específicos que hace que sea diferente de los demás, que hace que pertenezca a un grupo y que se identifique solo con este grupo. Nosotros somos conscientes que, por ejemplo, nos identificamos como peruanos no solo por el hecho de decir que somos peruanos, sino porque hablamos español. Hablamos esta lengua que se maneja, ¿en dónde? En Perú. También podemos decir pues que somos de la familia, qué sé yo, Dávila, como mi apellido. ¿Por qué? Porque mi sangre también da un testimonio o un certificado de que me identifico con los de mi sangre, con los de mi familia. Y también el espíritu, la motivación, la manera de hacer las cosas también nos identifica. Por ejemplo, acá en Chiclayo se nos conoce como la ciudad ¿de qué? De la amistad. Somos gente que tiene un mismo sentir, un mismo espíritu en ese sentido, ¿no? Somos gente que es bien cariñosa, amable, que pues se diferencia o dista mucho de otros lugares. Pero cuando hablamos de identificarnos con Cristo, también la Biblia nos revela estos tres aspectos, de que la predicación nos hace identificarnos con Cristo en nuestro lenguaje, por sangre y por espíritu. La identificación con Cristo, predicar la palabra de Dios, la identidad se da por eso, por el lenguaje o las palabras, la sangre y por el espíritu. Y todo nacido de nuevo forma su personalidad identificándose con Cristo. Toda persona que ha conocido el evangelio de la gracia de Dios, que ha nacido de nuevo, va formando su personalidad identificando, mirando a Jesucristo. Y algo que nos ayuda a identificarnos con Cristo, con el cuerpo de Cristo, es la predicación del evangelio. Porque en la predicación del evangelio está implicado el lenguaje del evangelio, está implicado la sangre y está implicado el espíritu cuando uno predica el evangelio. Y vamos a tocar estos tres puntitos para ir meditando sobre ellos y ser animados. El lenguaje. Con respecto al lenguaje, cuando uno predica el evangelio se identifica con Cristo en su lenguaje, porque las palabras del evangelio están en nosotros. Cuando tenemos el lenguaje de la fe, las buenas nuevas en nosotros, es ahí donde nosotros mostramos una identificación con Cristo. Por eso cuando predicamos el evangelio somos imitadores de Cristo, hablamos el mismo lenguaje de la fe para salvación. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. La Biblia también nos muestra en las historias de Moisés que él cuando hablaba con Jehová decía: Señor, yo soy un poco torpe para hablar, soy tartamudo. Pero Dios le responde de manera sabia y le dice: ¿quién le ha dado boca a los hombres? Yo usaré tu boca, le dice. Tú solo ve y haz. Y miren lo que dice Isaías 59:21. Dice así. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. ¿Qué dice? ¿Llegaron ahí? Todavía es que no están en las pantallas. Bueno, vamos a sus Biblias entonces. Isaías 59. Vamos a leer todos Isaías 59. Vamos a la palabra de Dios. Si llegan ya nos pueden ayudar, pero si no, no. Isaías 59, el versículo 21. Isaías 59. ¿Llegaron ahí, iglesia? Amén. A ver, leemos todos juntos. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. ¿Qué iba a pasar? No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Las buenas nuevas están en nuestra boca, iglesia, y son parte del pacto. Eso es lo que Dios dice. Y en mi pacto nuevo, ¿qué haré? Mi espíritu pondré sobre ustedes y mis palabras no faltarán. Tú tienes que saber algo, iglesia de Dios, que el evangelio de Dios no falta en tu boca. Lo que falta es a veces la decisión de predicar el evangelio, pero no falta las palabras de Dios en tu boca para que puedas hablar el evangelio de Dios. Este es algo de nuestro pacto que hemos recibido. Y ahora los que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, podemos hablar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de tinieblas
a su luz admirable. Los que estamos ahora en Cristo podemos utilizar el lenguaje de Dios, es el lenguaje de la fe. Y cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos las buenas nuevas, la gracia de Dios, cuando nosotros estamos compartiendo de esta gracia maravillosa, lo que estamos haciendo es que nos estamos identificando con el reino de la luz, nos estamos identificando con Cristo, porque así como Él habla, así hablamos nosotros. Amén. Entonces, ¿es buena la identificación en palabras? Amén. Y cuando predicamos, estamos identificándonos con Cristo por medio de nuestro lenguaje. Amén. Ese es el primer puntito acerca de identificarnos con Cristo, acerca de identificarnos con Él. Luego vamos a ver lo que es la sangre, la identificación por sangre. La relación de sangre también nos lleva a predicar. Miren, ustedes son conscientes que cuando nosotros predicamos, estamos involucrados con el plan de salvación de Dios. Cuando asumimos la responsabilidad familiar, ser luz a las naciones. Ustedes saben que en la Edad Media, pues cada segmentación de familias o cada grupo familiar, pues se definía por su sangre y por sus roles, ¿verdad? Y cada familia tenía roles específicos. Por ejemplo, la realeza, su sangre no era azul, era igual sangre roja, pero ellos tenían responsabilidades ¿de qué? De realeza. Y la gente que se dedicaba o tenía otros apellidos o que era de otros pueblos se dedicaban a ciertas cosas específicas. Nuestra sangre ahora de espiritual, que es la sangre de Cristo ahora, que nos une con el Padre, también nos hace asumir una responsabilidad familiar. Y eso yo lo descubrí en la palabra, porque a veces decimos, sí, somos de la familia de Dios y nos gozamos que somos de la familia de Dios. Pero con la familia de Dios también viene la responsabilidad de la familia de Dios. Y la familia de Dios tiene una misión. Dios como familia, como Él es, como Padre, tiene una misión para sus hijos, tiene una misión familiar. Y si somos de la familia de Dios, nosotros tenemos que también asumir la misión de nuestro Dios como nuestra misión. Miren lo que dice la palabra aquí en 1 Pedro 2:9. Esto es maravilloso. 1 Pedro 2:9. Estamos ahorita hablando que la predicación del Evangelio nos identifica por sangre con nuestro Dios. Y sangre estamos viendo que es asumir las responsabilidades de nuestra familia. Mira, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice así. 1 Pedro 2 capítulo 9. El pueblo de Dios dice, si leemos dice así: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos dan un amén? ¿Cuántos son linaje escogido de Dios? Amén. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y acá viene nuestra responsabilidad familiar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto es genial, ser linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto nos llena de júbilo, de gozo, pero desde la óptica de Dios esto es para algo específico, para anunciar. Digan, para anunciar las virtudes de aquel. Aleluya. Y eso es lo que nos identifica con Cristo. Cuando nosotros predicamos, nos identificamos con Cristo, porque estamos asumiendo nuestra responsabilidad familiar de sangre. Tú no solo dices que te identificas con Cristo, sino que cuando predicas muestras una identificación con el Señor. Muestras que tú has asumido la responsabilidad, el deseo. El corazón de Dios tiene un deseo y tú lo has percibido, lo has tomado y lo haces suyo, porque lo mismo que desea el Señor, tú también lo deseas. Lo mismo que desea el padre de familia, lo mismo que desea Él, tú lo has adoptado como tuyo y ese también es tu deseo. Y es maravilloso, la unión que tenemos con Dios en Cristo a través de su sangre nos hace sí ser parte de su familia, pero también nos hace asumir la visión de la familia y tomar la responsabilidad. ¿Y cuál es esta? ¿Qué dice Pedro? Anunciar las virtudes, predicar el evangelio de la gracia de Dios, hablar de las buenas nuevas de aquel que nos llamó. Amén. Aleluya. Eso es precioso, iglesia de Dios. Nosotros a veces vemos la sangre de Cristo, sí, que tiene poder para un beneficio nuestro, y esto es maravilloso. Eso no obvia a que la sangre de Cristo también lo utilizamos para una ayuda nuestra personal, porque es así. Pero también, ya viéndonos en el ámbito familiar, en el aspecto familiar, la unión y la relación que tenemos con Dios por sangre también nos hace asumir esta responsabilidad como familia.
Porque ¿cuántos de ustedes en la familia, y que son parte de una familia, nadie acá ha nacido pues de la nada o acá ha nacido por su cuenta propia? Todos nosotros sabemos que en la familia asumimos responsabilidades. Y cuando la familia tiene una visión, cuando la familia quiere emprender algo, hacer algo, toda la familia, digamos, se une a esa visión, ¿no? A veces los problemas de alguien es los problemas de todos. Gloria a Dios que en el reino, en la familia de Dios no hay problemas. Pero también en el ámbito natural, cuando la familia quiere hacer algo, cuando el padre dice, vamos a hacer esto, vamos a planear hacer esto, también todos nos ponemos y todos asumimos eso como nuestro. Y eso es maravilloso, que la sangre de Cristo, si bien es cierto, nos beneficia, nos favorece para salud, sanidad, para redención, para lavar nuestros pecados, también nos hace asumir una responsabilidad de anunciar el evangelio, como dice el apóstol Pedro. Amén. Y la tercera es el espíritu o el corazón, que nos identifica con Cristo. Y cuando nosotros predicamos, nos identificamos con Cristo, porque como estamos viendo, hacemos estos tres aspectos. Este aspecto es el espíritu, o es el corazón, ¿no? Es el mismo sentir de Cristo en nosotros. La predicación del evangelio nos identifica con Cristo, porque para anunciar las buenas nuevas hay que amar al perdido, hay que amarlo a Él, y hay que ser servidores de Él. Hay que ser servidores de nuestro Señor. Dice Filipenses 2, 5, 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso es maravilloso, porque nos identificamos en espíritu con nuestro Cristo. Cuando tú anuncias el evangelio, amado hermano, amado hermana, cuando tú predicas el evangelio, cuando tú anuncias las buenas nuevas de salvación de la condenación, cuando tú estás en ese andar, en ese vivir, lo que tú estás haciendo es que te estás identificando con Cristo en espíritu, en su corazón. Porque el mismo sentir, el mismo deseo que había en Cristo también está en ti. Y tú también renuncias y a veces te despojas de tus comodidades, dejas de hacer las cosas de que tú deseas. Por ejemplo, tienes que despojarte de algunas metas personales, algunos sueños que a lo mejor antes de conocer a Cristo tú tenías, pero te haces siervo primero de Jesucristo. Te haces primero siervo de Él, y cuando te haces siervo de Él, ¿qué está pasando? Te estás identificando con Cristo. Por eso es que predicar el evangelio nos hace como Cristo, nos identifica con Él, porque hace que nosotros de por sí mostremos esa actitud de siervos, esa actitud de renuncia a nuestras propias cosas y amar al perdido. Entonces, si tú eres alguien que está predicando el evangelio, hay que gozarse contigo. Si eres alguien que está anunciando las buenas nuevas del Señor, hay que gozarnos todos juntos, porque así estamos identificándonos con nuestro Señor Cristo. Él es nuestra cabeza, nosotros somos ¿qué? Su cuerpo. ¿Y qué hacemos el cuerpo de Cristo? Se identifica con la cabeza. ¿En qué? En palabra. ¿En qué? En lenguaje. El mismo lenguaje de fe lo tenemos nosotros. ¿En qué también nos identificamos con nuestra cabeza? En nuestras responsabilidades por sangre, porque sabemos que el mismo deseo que hay en Él, que es de predicar el evangelio, también es nuestro deseo. ¿Y qué también nos identificamos? En espíritu, en su corazón, en amar, en ser servidores, en ser siervos. Y todo esto se desarrolla predicando el evangelio. ¿Quieres parecerte más a Cristo? Predique el evangelio. ¿Quieres ser más como Él? Anuncia las buenas nuevas de salvación. Eso nos hace parecernos a Jesucristo. Y estamos hablando de la manera experimental, de andar como Él, ¿no? Porque la palabra de Dios también dice que así como Él es, así somos nosotros. Y en la parte legal esto es una verdad. Esto es una parte segura y de la palabra, y que lo dice, lo afirma, y nosotros lo creemos y lo recibimos. Y en nuestra manera experimental es donde estamos nosotros acá tocando estos temas, porque sabemos que la predicación del evangelio es importante para el mundo, sí, pero también es importante para nosotros. También nos ayuda a nosotros, también nos ayuda a identificarnos nosotros como Cristo en nuestra manera de hablar, en asumir nuestra responsabilidad y a tener ese sentir, ese corazón que hay en nuestro Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar, recibir, tenemos que asumir esta responsabilidad de anunciar las buenas nuevas, las buenas nuevas del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren asumir esta responsabilidad? ¿Desean asumirla? Amén. Ese es un compromiso entre ustedes y el Señor. Ese es un compromiso que pueden hacer. Mientras
uno va creciendo en la vida cristiana, la Biblia hace un símil, hace una comparación a nuestra vida natural como cuando también nacemos espiritualmente, porque cuando nosotros nacemos espiritualmente, la Biblia nos llama bebés espirituales, ¿no? Y cuando somos bebés espirituales, pues a veces estamos recibiendo y recibiendo porque es lo que se necesita, es lo que abarca y es lo necesario en ese tiempo. Pero mientras vamos creciendo, pues ya comenzamos a asumir otros roles, otras cosas. Ya no solo estamos recibiendo y recibiendo y siendo solo receptores de su amor, sino ya también nos toca a nosotros desarrollarnos. Y la predicación del evangelio es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo podemos hacer desde bebés espirituales, pero también muestra también una madurez. Mientras la gente predica el evangelio de Dios, hay un crecimiento en la vida de estas personas. Comienzan a comportarse como maduros espiritualmente, porque la predicación del evangelio de por sí te lleva a hablar como tu papá. Y cuando hablas como el padre, cuando ya comienzas a comunicarte, ¿es por qué? Porque estás creciendo, te estás desarrollando. Y cuando tú comienzas a predicar el evangelio, también comienzas a asumir una responsabilidad. ¿Y quiénes asumen responsabilidad? Pues los que van creciendo y los que van madurando en la vida natural. Y cuando tú comienzas a predicar el evangelio, también vas captando y entendiendo la motivación y el corazón de tu padre. También quienes lo hacen esto, los maduros, porque solo la gente madura comienza a entender el sentido de la vida, el sentido de papá, el corazón comienzan a entender de los padres. Entonces la predicación del evangelio, amado hermano, amada hermana, es algo maravilloso porque nos lleva a la madurez, nos hace madurar, nos hace experimentar otras cosas. No solo lo hacemos porque es una obligación, no, lo hacemos porque nosotros decimos: yo estoy creciendo en las cosas de Dios, yo estoy madurando en las cosas de Dios, ahora yo estoy asumiendo mi responsabilidad y yo sé que con lo que haré, Dios me llevará un paso más allá y otro paso más allá y veré mucha más gloria del Señor. Mi lenguaje será un lenguaje de fe, un lenguaje de buenas nuevas. Mis responsabilidades como cristiano no solo serán venir a contarle los problemas al pastor, los problemas a mi servidor, sino será ir y solucionar problemas a la gente que yo conozca. Y también nos hace a nosotros asumir ese corazón y decir: wow, así como Jesús pudo despojarse de su gloria, de su majestad y tomar forma de siervo, yo también tengo el mismo sentir, el mismo amor por las almas perdidas que había en nuestro Padre, y los amo igual que Dios los ama. Y por eso que yo a veces renuncio incluso hasta mis propios sueños, incluso hasta mis propios deseos, incluso puedo renunciar hasta mis propios placeres. ¿Por qué? Porque yo he recibido, yo he recibido esa gracia abundante de Dios, y ahora de lo que he recibido tengo que dar, porque de gracia hemos recibido y de gracia damos. Amén. Entonces ya sabemos esto, iglesia de Dios, ya sabemos estos tres aspectos para poder cada vez asemejarnos o identificarnos como cristianos, no solo en el ámbito espiritual, legal, sino también en nuestro ámbito experimental. Seamos nosotros los que busquemos, seamos nosotros los que andemos hablando la palabra de Dios. Todos tenemos, y esto es algo que nadie puede obviar, evitar, pero todos tenemos siempre una oportunidad de predicar el evangelio en el día, al casero, al familiar, en el trabajo, en el estudio, en la calle. Siempre estamos por la época que nos ha tocado vivir, siempre estamos en contacto con otras personas. Y siempre nosotros podemos decirle: hey, hay alguien que te está buscando, hay alguien que puede transformar tu vida. La gente va a pintar que tiene una vida perfecta, sin problemas, pero nosotros sabemos que todo eso es una máscara, todo eso es una falacia, todo eso es solo para las redes sociales, porque la gente por dentro está rota, la gente por dentro está destruida. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no es mentirosa. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Y la gente no está feliz. Y nosotros tenemos a Jesucristo, que es el remedio, que es el camino, es la verdad, es la vida para que ellos vuelvan al Padre. Es sencillo hablarles, es sencillo decirles: ¿sabes qué? Yo estoy orando por ti. Si hemos coincidido en este lugar, si de la nada te has quebrado y me has contado tus problemas, no es de casualidad, es que hay alguien
que te ama y hay alguien que quiere transformar tu vida. Y este es Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador. Y yo, es más, nosotros tenemos la ventaja de poder nosotros poner nuestro nombre y poder decir, mira, yo te aseguro, es más, si quieres me buscas, pero yo te aseguro que si tú abres tu puerta, las puertas de tu corazón al Señor, si tú entregas tu vida a Jesucristo, vas a encontrar un mundo maravilloso en Él y no vas a estar decepcionado. Los problemas no se van a ir, porque siempre vendrán cosas que enfrentar, pero algo te aseguro, yo que he conocido al Señor, que andarás en victoria, que caminarás reinando en vida. ¿Quieres reinar en vida? ¿No quieres estar abatido por los problemas? Bueno, tienes que recibir la abundante gracia de Dios y el don de la justicia. ¿Quieres recibirlo? Sí, ok, oremos. Y miren, podemos hablarle a la gente de la abundante gracia de Dios y el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar estos pasos de fe, hablar, amén. Porque la gente necesita invocar al Señor. Pero ¿cómo van a invocar si no hay quien les predique? O sea, no pueden oír si no hay quien les hable. Y nosotros somos la gente llamada por Dios para este tiempo. En los planes de Dios, Dios no se equivoca. Y en el entendimiento y en la omnisciencia de Dios, cada persona en su corazón nace en un tiempo específico. Es por eso que nuestros abuelos nacieron antes que nosotros, nuestros tatarabuelos también, y nuestros hijos nacerán después. Pero Dios no se equivoca. Él dice que Él ya nos conocía antes, desde que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Es decir, que si estamos aquí para este 2022 conociendo las cosas que conocemos, es porque Dios no se ha equivocado y porque nos ha encargado este periodo de tiempo. Si es que Él no viene, Él nos ha encargado este periodo de tiempo, porque después lo harán nuestros hijos, así como lo hicieron nuestros padres. Y lo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharlo y decir, bueno, Dios me ha llamado para este tiempo, Dios me ha escogido y me ha formado para este tiempo. Entonces este es mi tiempo, esta es mi etapa donde yo estoy aquí en la tierra. Por la gracia de Dios conocí al Señor, entonces me toca a mí también extender el Evangelio a toda persona que yo conozca. Amén, amén, amén. Algunos lo reciben, otros seguro dicen, eso es para los ministros, para los pastores, para los siervos. No, hermano, eso es para ti, esto es para ti, esto es para todos nosotros los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Esto es nuestra responsabilidad familiar. El hecho de que tú no tengas un llamado, no estés sirviendo como servidor aún en nuestra iglesia local, eso no te exime de que tú, por sangre de Jesucristo, tengas una relación con Dios y que asumas responsabilidades de la familia de Dios. Y asumir las responsabilidades, con el asumir las responsabilidades también vienen los privilegios. Eso es algo que también se da de manera natural, porque así como uno asume responsabilidades, pues también goza de ciertos privilegios mientras va creciendo. Y cuando uno asume la responsabilidad de predicar el Evangelio, goza de también ciertos privilegios de predicar el Evangelio, porque hay privilegios de predicar el Evangelio que seguro vamos a ver en otra oportunidad. Padre bueno, gracias te damos, maravilloso Dios, en esta noche. Te damos gracias, bendito Dios, por